Hola, soy Ignacio Marcano y estás a punto de escuchar un nuevo episodio de Carrusel Americano, el podcast del fútbol y de los futbolistas americanos. Hoy tampoco vamos a charlar con un futbolista de primera, pero porque creía necesario que te enteraras de primera mano qué van a ser las 4 selecciones sudamericanas ya clasificadas al Mundial de Qatar para prepararse de cara a esa cita mundialista de diciembre. Hoy vamos a charlar con 4 periodistas, uno de cada uno de los 4 países ya clasificados, uno de Argentina, uno de Brasil, otro de Uruguay y uno de Ecuador, para que nos cuenten ellos todo sobre sus selecciones. Además, sobre el país charrúa te voy a desmentir un rumor que salió en los últimos días cuando se sorteaba el Mundial de Qatar y cuando fue el Congreso de la Conmebol, con Antón Meana, que estuvo allí en Qatar y que además me trajo un montón de cosas que para la gente de YouTube voy a enseñar en cámara. Fue al Congreso de la Conmebol, se acordó de nosotros y nos trajo pues la bolsa oficial que daban. Dentro de la bolsa un montón de detalles que le agradecemos desde aquí, Antón. La libreta oficial del Congreso de la Conmebol, el boli oficial del Congreso y del Mundial. Aquí vino tinto, lo están viendo los amigos de YouTube. Y lo que más me hizo ilusión, el pin oficial de la Copa del Mundo. Si vamos allí a Qatar en diciembre, pues lo llevaré. Además, esto, que es el bolso oficial del Mundial de Qatar, con el sponsor, también nos los trajo Antón Meana, que conectaremos con él al final del podcast para que nos cuente cómo está Qatar, cómo vivió allí el Congreso de la Conmebol y todo lo demás. Antes de empezar a hablar de esta, lo que siempre te pido, suscríbete al canal de YouTube si nos estás viendo, si nos estás escuchando en formato podcast, síguenos y valora el podcast con la valoración que tú creas que merece. Muy atento, que esto ya comienza. ¿Cuántos soñaron con este gol? A ver, ¿cuántos de ustedes soñaron con este gol? ¡Una pintura! ¡Como si fuera un Picasso! Yo vi jugar a Messi, yo vi jugar a Messi. Argentina está en la final del mundo, señores. ¡Viene Carambola! Carrusel Americano. Con Ignacio Marcano. Abrimos esta portada de Carrusel Americano contándote que si querías asistir a la final que va a enfrentar al campeón de la Copa América y al campeón de la Eurocopa y no has comprado entradas, ya no podrás asistir. Todo porque esas entradas para la finalísima que se jugará en Londres fueron puestas a la venta el 24 de marzo y se agotaron en una semana y media. Mucha expectación sobre un partido que también te tengo que contar que si no se define en 90 minutos porque ambos equipos quedan empatados, todo se decidirá en los penaltis, no tendrá prórroga. La segunda noticia que te tengo que contar en esta portada de Carrusel Americano es sobre la Asociación Uruguaya de Fútbol. Nos pusimos en contacto con ella porque habían rumores que decían que si perdían una candidatura que tienen en conjunto para el Mundial de 2030 y que conformarán con Argentina, Chile y Paraguay, decían que si perdían esa candidatura sobre la ibérica que conforman España y Portugal, iban a formar parte de esa candidatura europea para albergar el partido inicial, la final o un grupo entero. Desde Uruguay nos dicen que no están de acuerdo en formar parte de otra candidatura que no sea la sudamericana. Así que si no gana la candidatura sudamericana para el Mundial de 2030, Uruguay no va a albergar ningún partido. Hablaremos al final de eso con Antón Meana, que estuvo allí en Qatar, pero antes de hablar con Antón y antes de conectar con los compañeros de la prensa que nos van a diseccionar sus elecciones, quiero contarte y quiero que escuches a Emerson Royal, ex Barça y ex Betis, que estuvo en el programa Kitty Yugas de Barcelona y habló sobre el favoritismo de muchas selecciones de cara al Mundial de Qatar 2022. No incluyó a Argentina y tampoco incluyó a España. Lo escuchamos. Yo creo que el Brasil tiene sí, un equipazo, así como Francia, Inglaterra, Alemania, entre otros equipos, pero que sí que hay que trabajar mucho y muy duro para conseguir ser favorito y conseguir conquistar el Mundial. Habiendo escuchado a Emerson Royal, nos vamos ya con 4 compañeros, uno de Argentina, uno de Brasil, uno de Ecuador y uno de Uruguay, que van a revelarnos todo sobre sus selecciones de cara al Mundial de diciembre, que hay que empezar a vivir desde ya, porque cuando sale la canción del Mundial, ya es tiempo de Mundial. Vamos con ellos. Carrusel Americano. Con Ignacio Marcano. La primera selección a la que vamos a ver en detalle es a Brasil, dirigida por Tite. Para ello, conectamos con Tiago Arantes, ex corresponsal de beIN Sports, actual redactor de UOL Esporte en Brasil. Tiago, lo primero, bienvenido a Carrusel Americano, gracias por estar aquí. Y lo segundo, bueno, cuéntanos detalles de tu selección, cómo será la preparación para la cita mundialista de diciembre, dónde estarán concentrados allí en Qatar, en qué figura nos tenemos que fijar en ese mundial y permíteme preguntarte tu opinión sobre cuál sería una buena participación en el mundial para la canariña.
Hola compañeros de Carrusel Americano, un saludo, un gusto hablar con vosotros y un gusto, claro, hablar del Mundial, ¿no? Y hablar de Brasil en este Mundial de Qatar. Una Brasil que llega muy fuerte, yo diría que posiblemente es la Brasil más fuerte desde el Mundial de 2010, que también llegaba muy bien. Una Brasil que ha tenido unas eliminatorias muy tranquilas, de hecho las mejores eliminatorias que un país ha hecho en Sudamérica desde que empezó el formato del grupo único, ¿no? de los países, y Brasil pasó con mucha solvencia, pasó con mucha tranquilidad por las citas de las eliminatorias. La preparación de Brasil posiblemente quedan a Brasil 2 fechas FIFA, una fecha FIFA en junio, un parón de selecciones, donde posiblemente jugará 2 partidos en Asia, en el continente asiático. La idea es jugar contra equipos que estén en el Mundial, serían posiblemente Japón y Corea del Sur. Son los dos rivales que baraja, que trabaja en este momento la CBF, ¿no? La Confederación. También hay la posibilidad que se juegue el partido aplazado contra Argentina, este partido que no se jugó por un problema de COVID, todo un imbroglio. Y la verdad es que los dos entrenadores, tanto Tite como Scaloni, no quieren jugar, es un partido que no hace falta. Y si no se juega, Brasil buscaría un tercer rival a lo mejor. La fecha FIFA de septiembre, absolutamente en abierto. La idea de Tite es jugar contra una selección europea. Es esto que se busca desde el Mundial de 2018. Brasil jugó un partido contra una selección europea, un amistoso con República Checa. Ganó por 3-1 este amistoso ya hace casi 3 años. De hecho, hace más de 3 años, fue en marzo del año 2019. Y Brasil echa muchísimo de menos este contacto con las selecciones europeas. Además, no se sabe aún muy perfectamente dónde se va a quedar, cómo va a ser toda la preparación. Lo que se sabe es que Brasil busca un último amistoso ya en Qatar o en algún país ahí cercano en noviembre, ahí días antes del Mundial. Es una posibilidad que también se trabaja bastante. Sobre la figura de Brasil, pues no hay otra, es Neymar. Neymar no hace su mejor temporada en el PSG, pero lo que se espera en Brasil es que esté con las pilas súper cargadas, con la batería al máximo, en máxima potencia, para jugar este Mundial, que él mismo ya ha dicho que es su último. En el partido contra Chile, el penúltimo partido de las eliminatorias, Tite le puso como un falso 9 o como un verdadero 9, por decirlo de otra manera, jugando con Vinicius y con Antony por bandas. Y esta formación le gustó mucho a Tite y le gustó sobre todo mucho a Neymar. No tiene que volver tanto, no tiene que trabajar tanto en labores más defensivos, más tácticos. Está absolutamente libre y con 2 extremos que son preciosos, que son de lo mejor que ha producido Brasil en los últimos años. Pues ese es el punto que da mucho optimismo a Brasil. ¿Qué sería una buena campaña para Brasil? ¿Qué sería un buen Mundial para Brasil? La final, como mínimo la final. Son 20 años sin que Brasil llegue a la cita decisiva, llegue al último día del Mundial. Eso en Brasil ya se hace demasiado largo, ¿no? 20 años sin un Mundial, 20 años sin una final. A lo mejor si llegas a la final, haces un buen partido y no ganas, se podría perdonar. Pero caer antes de la final para Brasil es una tragedia. Muchas gracias, Tiago. Estando tú aquí, quería invitar a un amigo personal tuyo, Juan Irigoyen, redactor del País. Me consta que son muy amigos, pero muy rivales, porque él nos va a detallar todo sobre la selección albiceleste de Scaloni. Juan, bienvenido a Carrusel Americano y te pregunto lo mismo que le dije a Tiago. ¿Cómo va a llegar la selección argentina a Qatar, sabiendo que tienen pendiente por lo menos 2 partidos de cara a diciembre? ¿Cuál va a ser el lugar de concentración que me consta, creo, que van a compartir con España? ¿En qué figura nos debemos fijar si no es en Messi? Y además, cuéntame porfa, ¿cuál sería para ti una buena participación de la escaloneta en Qatar 2022? Hola Ignacio, ¿cómo estás? Es un placer participar en el Carrusel Americano, sobre todo sabiendo que también participa mi hermano Tiago Arantes.
¿Cómo va a ser la preparación de Argentina para el Mundial? Argentina tiene previsto un partido con Italia en Wembley el 1 de junio. Y en la misma ventana de junio la idea era en un principio jugar un amistoso, bueno, no un amistoso, sino el partido con Brasil que quedó pendiente de las eliminatorias sudamericanas. Eso respecto a junio. En septiembre la idea era hacer no una gira, sino 2 partidos amistosos en Estados Unidos. Uno iba a ser con México, que porque tocó en el mismo grupo ahora ese partido se desactivó, y el segundo la idea era que sea con El Salvador. Es decir, que Argentina va a jugar 2 amistosos en septiembre en Estados Unidos, uno con El Salvador y otro con un rival a definir. Por último, después Argentina, la idea es que antes del Mundial se repita un poco lo que se hizo antes de Rusia 2018, que es hacer una mini pretemporada en Europa. La otra opción es que los jugadores vayan directamente a Qatar, pero en principio la idea de la selección es hacer eso, exactamente lo mismo, hacer una mini temporada de 10 días en algún lugar de Europa. Seguramente ya no sea Barcelona ni se utilice la ciudad deportiva del Barça. Respecto a dónde va a estar concentrado en Qatar, Argentina va a ser vecina de España, va a concentrar en la Universidad de Qatar, así que para mí, que voy a estar un poco pendiente de las 2 selecciones, va a ser un placer. ¿Qué sería una buena participación en el Mundial? A ver, teniendo en cuenta que Argentina ganó 15 Copas América, 2 Mundiales y tiene el mejor jugador del mundo en la plantilla, una buena participación es aspirar al título. En el medio, por supuesto, pueden pasar muchas cosas, pero ¿qué quiero decir con esto? Que un buen juego y un buen proyecto pueden maquillar quizás un resultado no tan atractivo. Y en ese sentido me parece que Argentina está en el buen camino, porque hay una idea que se está por primera vez en mucho tiempo Argentina ha logrado conseguir una idea que está apoyada probablemente en que sea el último Mundial de Messi, y eso hace que Argentina pueda sentirse satisfecha con el proceso que está haciendo Scaloni y su grupo de trabajo. Y el jugador a seguir, dejando las obviedades, que evidentemente es Messi, creo que va a ser interesante ver en qué quiere o en qué puede convertirse Lautaro Martínez. También me interesa ver a Rodrigo de Paul y la evolución que hará. Y después creo que el Cuti Romero y su crecimiento me parece que va a ser interesante de ver para Argentina en Qatar 2022. Bueno, un saludo para todos, un abrazo grande y ha sido un placer participar en el Carrusel Americano. Penúltima selección que vamos a analizar en este capítulo de Carrusel Americano. Para ello, contactamos con Franco Saxlún, compañero periodista de Salimo, Uruguay, que nos va a contar todo sobre una selección que personalmente me encanta. Diego Alonso llegó al plantel tras un terremoto que dejó la salida de Oscar Washington Tabárez y lo ha sabido llevar a la perfección. Hasta ahora invictos y clasificados al Mundial cómodamente tras pasar las complicadas en las últimas fechas de eliminatoria. Franco, bienvenido a Carrusel Americano, y te quería preguntar cómo se va a preparar la selección de Diego Alonso, cuál va a ser el búnker de dicha selección en Qatar. También te quiero preguntar, para ti, cuál sería una buena participación en el Mundial de Qatar 2022 tras lo hecho en eliminatorias sudamericanas y llegando con muchas viejas glorias, o con glorias que le quedan poco como Suárez y Cavani, o Godín. Y lo último, ¿en qué figura nos debemos fijar los amantes del buen fútbol allí en Uruguay? ¿Qué tal, Ignacio? Saludos desde acá de Montevideo, Uruguay, para contarte todo lo que está sucediendo a vos y a todos los que te siguen allí en Carrusel Americano, con el combinado que dirigirá y dirige Diego el Tornado Alonso en la cita mundialista de Qatar 2022. Uruguay, que estará enmarcado en el grupo H en conjunto con Corea, Portugal y la selección de Ghana, tendrá amistosos en el mes de julio ante México y Estados Unidos. Aún resta la confirmación, pero son un hecho que se van a estar disputando precisamente en el país norteamericano, en Houston y Nueva York. Después se busca un rival para el mes de octubre, que preferentemente será europeo, y previo al Mundial, y de esto también va grabado el tema del búnker donde estará ubicada la selección nacional en la cita mundialista, habrá un amistoso
todavía pendiente también de confirmación contra la selección de Qatar, el dueño de casa, que va a enfrentar a Ecuador en la fase de grupos en el partido inaugural, y por lo tanto también le conviene al conjunto catarí enfrentar a un equipo de Conmebol. Uruguay tendrá que debutar con Corea, por lo tanto es negocio para ambos, y esto también, insisto, va englobado con el tema del búnker, porque al Qatar tener ese amistoso le otorgaría a Uruguay un lugar privilegiado. Uruguay ya tiene algún lugar reservado que todavía no lo ha dado a conocer, pero pretende mejorar el lugar de concentración para la cita mundialista. Y también sobre lo que me consultabas, ¿cuál sería el objetivo? Evidentemente, en Rusia 2018, cuartos de final, creo que mejorar esa actuación, por lo menos llegar a semifinales, más allá de que, desde mi punto de vista, Uruguay, por la historia, por la jerarquía y por el plantel que también conforma a la selección nacional, siempre es candidato, pero por lo menos de mínima, mejorar la actuación de Rusia 2018, lo que implicaría jugar los 7 partidos, sería el objetivo para la selección que dirige técnicamente Diego Alonso, que tendrá, insisto, que enfrentar a Corea, a Portugal y a Ghana en esta Copa del Mundo. Para finalizar este breve tiempo de análisis de las selecciones sudamericanas, conectamos con alguien de la TRI, con Kevin Verdesoto, que es compañero de Ecuavisa y la Radio Redonda, que muy amablemente se puso con nosotros aquí en Carrusel Americano a disposición para ver todo sobre una selección que dirige Alfaro. Kevin, bienvenido a Carrusel Americano. Cuéntame lo mismo que tus compañeros. ¿Cómo será la preparación mundialista de Ecuador? ¿En qué figura nos debemos fijar? ¿Cuál va a ser el búnker de dicha selección allí en Qatar? ¿Y cuál sería para ti una buena participación, sabiendo que últimamente los mundiales no se le dan muy bien a Ecuador? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo están? Bueno, Ecuador oficialmente no tiene definida su sede en Qatar, pero al chocar con el anfitrión, lo más probable es que haremos base justamente en Doha, la capital de este país. Dicho eso, la TRI ya tiene preparados 6 amistosos para prepararse justamente contra algunas selecciones, entre ellas la que ya se considera es México. Este partido está programado para el mes de junio, justamente en Houston, en la ciudad estadounidense, para este mes precisamente. Después todavía no se han conocido los rivales, pero la cantidad de partidos es exacta, 6 partidos para precisamente pensar en Qatar 2022. Después, pasando la página, encontramos a Gonzalo Plata, una de las figuras de la selección ecuatoriana de fútbol, que ustedes bien allá lo conocen en España. Es el revulsivo, es el extremo, es el talentoso que tiene la tricolor, y por supuesto van a estar viéndolo precisamente allá en Qatar. Finalmente, la aspiración de Ecuador es pasar la fase de grupos. Nuestro techo ha sido justamente los octavos de final que alcanzamos en Alemania 2006. Esta nueva generación nos da para soñar precisamente pasando estos 3 partidos y, por qué no, pensar en algo más. Después, y para finalizar, por supuesto, un gran abrazo acá reportando desde Guayaquil, Ecuador. Kevin Verdesoto. Habiendo escuchado a Tiago, a Juan, a Franco y a Kevin, vamos a ir con Antón Meana, que estuvo en Qatar, que acaba de llegar a Madrid y que nos va a contar todo lo que sucedió en el país que va a albergar un mundial en pocos meses, que vamos a ver a alguien que va a levantar esta Copa del Mundo que tengo en la mano en diciembre en Qatar 2022. Carrusel Americano con Ignacio Marcano. Antón Meana, ya sabes que para mí es un privilegio tenerte aquí en Carrusel Americano, porque eres una especie como de padre en la radio para mí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal fue todo por Qatar? ¿Mucho calor? ¿Qué tal, hijo mío? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues la verdad que sí, mucho calor en Qatar, pero yo creo que ya sabíamos a dónde íbamos, estábamos bien equipados, así que no fue lo peor del viaje, ni mucho menos la temperatura. Eres un hombre detallista, no solo por lo que me trajiste de Qatar, que lo mostré en el inicio del programa para los que nos ven a través de YouTube, sino porque te fijas en muchas cosas. Yo te quería preguntar cómo notabas el ambiente, si ya hay un ambiente de mundial, cómo estaban sobre todo las selecciones sudamericanas ahí en el momento que se sorteaban. ¿Qué pudiste ver de ellas en Qatar? Me sorprendió muchísimo que haya ambiente de mundial. Falta mucho tiempo. Cuando vas a un sorteo en diciembre y el mundial es en junio, está la cosa muy fría. Allí había mucho ambiente, ganas de mundial. Es verdad que es un ambiente distinto porque no hay gente por la calle, no había fans en la puerta de los hoteles, no veíamos gente esperando a los seleccionadores, por ejemplo, en la puerta del Palacio de Congresos, pero sí que se nota que tienen ganas de hacer un buen mundial y el papel de Sudamérica va a ser fundamental. En esa parte del mundo hay locura con Brasil porque es la pentacampeona, locura por Argentina con Messi, y luego lo que hace Uruguay se sigue siempre en los mundiales. Veremos a ver qué pasa, ¿no? Con la plaza, por ejemplo, de la repesca, la sensación, ¿no?, de que Perú, por ejemplo, puede llevar mucha gente a una Copa del Mundo, pero yo creo que va a ser un mundial distinto,
pero muy emotivo y más allá de la crítica normal a los derechos humanos, que tenemos que seguir haciéndola todo el año, me parece que va a ser un mundial futbolísticamente hablando muy bueno porque se juega en noviembre. También estuviste en el Congreso de la Conmebol, un lugar que a mí personalmente me hubiese encantado estar allí, ya sabes, por diversas razones. La Real Federación Española de Fútbol, a ti, y la Asociación Uruguaya de Fútbol, a mí, nos desmintieron ese rumor que decía que iban a formar parte de una candidatura en conjunto para el Mundial de 2030. Creo que tuviste además la oportunidad de charlar con Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, y quería preguntarte cómo lo notaste al primer mandatario del fútbol sudamericano, qué te dijo, qué opinaba también sobre ese Mundial Bienal de Infantino. Cuéntame un poco sobre él. Quiero decir antes de nada, que no lo he dicho en ningún programa de la cadena SER, que para mí hay algo de verdad en lo de una especie de alianza UEFA-Conmebol para la candidatura del 30. Me fío evidentemente de mi fuente en la federación y la tuya en Sudamérica nunca falla, pero creo que algo hay. Creo que la relación es muy buena, creo que la oficina de Conmebol y UEFA en Londres que tú avanzaste es un ejemplo claro, la finalísima otra, la Intercontinental Juvenil también, y yo creo que algo hay. Evidentemente Uruguay quiere organizar el Mundial, España y Portugal no quieren darle a nadie el partido inaugural, pero yo creo que algo hay. Y que Domínguez no descarta alianzas en el futuro con UEFA. Yo creo que no está escrita la última página de ese Mundial 2030, aunque, insisto, para tu audiencia, para mí, si se presentan por separado, gana seguro Europa. Creo que no tiene ninguna opción Sudamérica ante la candidatura España y Portugal por cómo está trabajando los votos la Federación Portuguesa y la Española. Vi a Domínguez muy bien, creo que es un presidente ahora mismo que está muy fuerte en Sudamérica, tiene el respaldo mayoritario de todas las federaciones, se siente poderoso y creo que le queda por delante una legislatura en la que puede hacer mucho por el fútbol sudamericano. Si te parece, escuchamos lo mejor de la charla que mantenía la cadena SER con Domínguez en Qatar. ¿Y ahora qué? ¿Qué espera usted de Qatar 2022 y del primer mundial en suelo árabe? Particularmente, creo que va a ser el último gran mundial que vamos a tener. A partir de aquí en adelante vamos a tener otro tipo de mundial en 3 países muy grandes, donde ese calor de que uno vive en los mundiales, ese sentimiento que uno tiene, creo que se va a disipar por el hecho de que son 3 países y 3 países muy grandes geográficamente. Entonces, generar esa sensación de que el hincha está en un mundial, yo creo que se va a diluir y el hecho de saltar de 32 a 48 va a haber que ver cuál es, en todo caso, después de ese mundial, si conviene mantener 48 o es más competitivo 32. ¿Y ustedes presentan una candidatura de 4 para 2030? Hasta el momento sí, pero geográficamente 4 bien juntos, 4 países que son un cuarto de uno de los países en el cual se va a jugar en el 26. Y 2 para terminar. En la distancia, ¿cómo ve la candidatura ibérica, la de España y Portugal, que va a ser rival en teoría de la sudamericana para ese Mundial del 30? A ver, para nosotros el Mundial del 2030 tiene un significado histórico que tiene que ver con reconocer dónde comenzó todo. Esto, por supuesto, no quita el mérito de que otros países se puedan candidatar y veremos qué decide la gente, ¿verdad? Yo creo que eso es lo importante. Nosotros queremos que vuelva a Sudamérica porque ahí empezó. Y a los 100 años FIFA tiene una responsabilidad con la historia y esa historia tiene que ser respetada. Pues habiendo escuchado a Antón Meana, que vino hasta Concorte al programa sobre Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, espero que te haya gustado esta edición, digamos, express de Carrusel Americano, en donde conectamos con mucha gente, 4 países distintos, contando España 5, para hablar sobre la preparación de las selecciones sudamericanas de cara al Mundial de Qatar. Yo me voy ya. Te agradezco que te hayas quedado hasta aquí para escuchar este episodio. Suscríbete si no lo has hecho, síguenos en formato podcast también si no nos has seguido y valora el podcast. Te dejo aquí la Copa del Mundo, a los amigos que nos ven en YouTube, para que la veas porque quedan pocos meses para el Mundial. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Carrusel Americano. Próximamente, más.